Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo comenzó su lunes 11 de febrero del 2019? En la conferencia de la mañana de hoy, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo junto a Manuel Bartlett, el nuevo director de la Compañía Federal de Electricidad. Uno de los más graves problemas en nuestro país es precisamente toda esa traición a la patria, teniendo el problemón con Pemex, que de igual manera en muchas cosas se concesionó, donde tanto se saqueó, y que precisamente en nuestro país, en México, muchas de las cosas y dependencias donde deberíamos de nosotros mismos producir, tanto en el campo, así como lo es el petróleo, tener la refinería siempre trabajando al 100%, modernizándolas, teniendo nuevas, inclusive refinerías, así como hidroeléctricas. Ya vimos que el día de ayer, el domingo, nuestro presidente estuvo allá en Morelos, precisamente porque se muestra un problema con la termoeléctrica, que es muy importante porque es la que puede surtir de este producto, de este servicio, a 3 estados, ¿no? Puebla, Morelos y Estado de México. Una situación en donde también tanta gente la han lateralizado, la han ninguneado, sobre todo ejidatarios, a nuestros campesinos, pero también en general a todos los mexicanos y a todas las mexicanas, únicamente teniendo esa mentalidad avariciosa, esa mentalidad que jamás realmente ayudó a llevar al progreso a nuestro país, a donde realmente deberíamos de estar, porque lo reitero, somos un país que podemos producir todas esas energías, los alimentos en el campo, que llegamos hasta el lamentable extremo de que esos gobiernos prianistas, tecnócratas, neoliberales, neotecnócratas, como sea, realmente nos vendieron al país, teniendo presidentes que realmente se pusieron la bandera de México, ¿no? Y como lo fue Lázaro Cárdenas. Hay otro presidente que también en los 60s, fíjense, en los 60s, surgió también como un verdadero patriota, como alguien que realmente tuvo la visión, no solamente de ver que México tenía toda esa fuerza para modernizarse, para crecer, y que desgraciadamente el prianismo llegó precisamente a vender tantos recursos, a concesionar tantas empresas, ya que los mexicanos pagáramos tantas cosas, llegando al punto también de las casetas de cobro en las carreteras, estacionamientos en plazas comerciales, que realmente ya es, como lo vuelvo a decir, es la voracidad de las mentes avariciosas, que no les interesa para nada ver a un país fortalecido, progresado, beneficiado, y a su gente viviendo de la misma manera. Esta situación, Calderón salió del consejo de Avangrid. Avangrid es una filial de Iberdrola. Iberdrola es una empresa española, así como española también lo fue el grupo IGA. ¿Se acuerdan? Que porque se mencionó bastante durante el gobierno de Peña Nieto, y eso de estarle dando y dando y dando tantos contratos y tantas concesiones a empresas extranjeras, pues es lo mismo a tener fuga de capital. El Producto Interno Bruto que se produce, México no lo retiene, se va a otro país, a otros bolsillos, y en lugar de que nos veamos entonces beneficiados, nos vemos entonces en estado así de traición, y en un estado además de un incremento y de inflaciones constantes en nuestro país, en donde los prianistas, usando toda la estrategia, pero sí siendo traidora en contra de un México donde nos deberíamos de encontrar muchísimo mejor, entonces nos encontramos con el tema de que hay 24 millones de nuestros compatriotas en Estados Unidos, con esa fe, ¿no? Con eso yo se los admiro a todas las compatriotas que están allá en Estados Unidos, que dijeron: yo quiero seguir adelante con mi vida, yo la quiero mejorar, y me voy de inmigración con todos los peligros que eso conlleva, ¿no? O las causas injustas que se puedan seguir encontrando en el país del norte. El político mexicano dijo que la filial estadounidense de Iberdrola no tiene operaciones en nuestro país.
Todos ellos siempre salen a decir realmente cosas realmente nefastas, mentiras del tamaño que ustedes me digan, y es una total desfachatez después de lo que hicieron, de seguir brindando y siendo secuaces de los gobiernos estadounidenses para seguirles dejando a México como si fuéramos su patio trasero. Independientemente de que Avangrid, dijo Calderón, no tiene actividades en México, mi presencia en su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo. ¿Qué hace un expresidente teniendo que ver con empresas extranjeras que, por supuesto, pues lo único que avisa es que ellos ya tenían trazado este plan desde años anteriores junto a otros expresidentes, y que por supuesto empezó con Carlos Salinas de Gortari? La noche del 10 de octubre se conoció el decreto del gobierno federal disolviendo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en el sexenio de Felipe Calderón. Esta medida es una declaración de guerra contra los trabajadores y sus sindicatos. La disolución de esta empresa es un golpe directo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se distinguió por su lucha contra el neoliberalismo y la privatización del sector eléctrico. Desde las 11 de la noche del sábado 10 de octubre del 2009, cientos de elementos de la PFP ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza de la ciudad monstruo, y otros estados del centro del país. Hacia las 00:30 horas, o sea, las 12:30 ya del día, de la madrugada de ese día, del 11 de octubre, se informó que 103 de los 104 locales de dicha empresa estaban bajo control de la policía militar, que esto fue una orden presidencial, orden de Felipe Calderón. De acuerdo con la decisión del gobierno, la única alternativa de los trabajadores es cobrar sus liquidaciones, dejando a más de 65,000 familias sin sustento. Recordemos de esta decisión tras un golpeteo constante por parte de las autoridades del trabajo, que desde hace meses tenían o estaban negando el reconocimiento de la dirección electa junto al pasado de las elecciones competidas. El 5 de octubre del 2009, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, informó que no se otorgaba la forma nota a favor de Martín Esparza, secretario general electo, que de las próximas semanas las elecciones serían anuladas. Pero de esto vamos a escuchar un fragmento también muy importante de lo que dijo nuestro presidente al respecto en la conferencia de hoy. El día de hoy vamos a dar a conocer lo que ha venido sucediendo con la generación de energía eléctrica, el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo esta empresa pública ha venido debilitándose, y todo esto afecta a los mexicanos porque se tiene que pagar más por la luz. Desde que se inició esta política privatizadora, porque esa es la verdad, el que se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares, en vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal. Son de los problemas que estamos enfrentando. Es algo parecido a el deterioro de Pemex, de cómo se esmeraron en destruir a Pemex, al grado de que ahora estamos
produciendo petróleo como se hacía hace 40 años. Y este periodo coincide con la política llamada neoliberal. Fue un rotundo fracaso. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa, para decirlo en términos modernos, exitosa, abastecía todo el mercado, se producía toda la energía eléctrica que consumíamos, y ahora solo genera la mitad de lo que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado. Entonces, Calderón, quien fue realmente quien le dio el puntillazo final a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando a 65,000 familias sin sustento, fue un golpe realmente durísimo. Es un acto de traición el hecho de querernos persistir en dejar a un país en el fondo del mar, el hecho de que además todo esto se apuntó, por supuesto, el parteaguas, el punto más importante, más álgido en la historia política de México, comenzó con el gobierno de Díaz Ordaz, que ya vimos que trajo un evento realmente terrible con lo de Tlatelolco en 1968. Otro evento terrible fue el hecho de que usó el pretexto, la excusa de las Olimpiadas para, desde entonces, que los mexicanos pagáramos tenencia. Si te vas a Estados Unidos pagas derecho vehicular y el derecho vehicular es realmente un pago casi de muestreo, ¿no? La situación que dice aquí Calderón es que la filial estadounidense de Iberdrola no tiene operaciones aquí en México, sí, cómo no. Iberdrola México con casi 20 años de presencia, porque además así se llamaron, Iberdrola México con casi 20 años de presencia en el país. Es el principal productor privado de electricidad con más de 6,000 megawatts de capacidad, mediante plantas operativas, ciclos combinados con generación eolíticos solares, y los mismos que dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que echar a las hidroeléctricas, no vamos a modernizar las hidroeléctricas, nosotros vamos a meter esos contratos, nosotros las vamos a mantener ahí para que más o menos sigan dando luz a los mexicanos y a las mexicanas, pero no vamos a permitir que haya una modernización, que es parte del progreso. Dice el mentiroso cínico de Calderón, quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar a personas o empresas sin fundamento, y la cuestión es de que aquí entonces estos se les presta y se les hace muy fácil decir, así como si hubieran surgido seres mágicos, seres que los hubiera hipnotizado, precisamente que en lugar de ellos, en su corresponsabilidad de progresar al país y de cuidar los recursos y de modernizarlo, simple y sencillamente con los extranjeros, traidoramente hablando, mejor se los dieron. ¿Cómo es posible que diga que Iberdrola no es? Si Iberdrola tiene un portal, Iberdrola México, ahí lo leemos claramente, y además está escrito en inglés. Y el portal ahí está, Iberdrola México es una empresa que sigue funcionando en nuestro país, que la cuarta transformación de un gobierno que realmente es correcto, honesto y que realmente quiere al país corrigiendo tantas cosas y quitando esta monstruosa injusticia, pues por supuesto en eso se tienen que cargar. La crisis del 95, desprestigio de privatizaciones de Salinas de Gortari. Así salían con estos pretextos, con estas excusas de lo que sea y de lo que me digan tantos gobiernos prianistas desde Díaz Ordaz. Hay empresas emblemáticas que se privatizaron y que con el paso del tiempo no dieron el resultado que se esperaba de ellas. Quiere que digamos nombres o mejor no hablamos de Telmex, que también Salinas de Gortari se encargó de privatizar Telmex. ¿Quién es el dueño de Telmex?
Carlos Slim. ¿Qué ha hecho Carlos Slim realmente por México? Cosas así valorables, no. Únicamente ver, yo me apunto como el neoliberal que soy, yo voy a comprar empresas de la manera, yo amasé mi fortuna de las maneras que sean, me vale gorro a quienes hayan atropellado, me vale gorro realmente traer empresas que produzcan y que estén en los precios acordes, protegiendo precios acordes a los consumidores mexicanos, yo me voy a enriquecer, que ese es el peor de los casos. El presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando envió al Progreso el 3 de mayo de 1990, un proyecto de ley que modificara la propiedad de los bancos estatales, porque también esto de los bancos es otro punto muy álgido en la historia de México para seguirnos dejando en el fondo del mar. Mediante un régimen de propiedad mixta, el proyecto que ha sido acogido con sorpresa en los medios financieros establece que el Estado se propone no ser accionista mayoritario. Fíjense nada más cómo adornan sus excusas, sus mentiras, sus traiciones. Accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias y concretas. El Estado mexicano controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias, que es como debe de ser, porque siendo los bancos mexicanos o manejados por mexicanos, es como realmente entonces así mayormente se puede cuidar el fortalecimiento o la estabilidad de la moneda, cuestiones que ya no se permiten al momento de que se venden bancos a empresas o a bancos extranjeros, frente a las 764 que había antes de la nacionalización de la banca. De ellas sobresalían antes Banamex, ahora Citibanamex, Bancomer, que ahora es BBVA Bancomer, o sea que se le vendió a los bancos españoles, Serfín, un banco que existió sobre todo durante los 70s y 80s, Comermex, que también tenía inclusive hasta un edificio muy alto, ahí en Periférico, muy cerca de Reforma de la Fuente de Petróleos, Somex. La banca fue nacionalizada en 1982 por López Portillo a causa de la devaluación del peso, la alta inflación y la fuga de capitales, y su mejor resolución fue vender los bancos, hacerlos propiedades, porque así llegamos al punto en que México es de los países que mayor tiene las más altas comisiones, porque ni siquiera en sus países de origen, que esta es una gráfica que ya he presentado en otros videos, así lo pagaban, ¿no? Banamex se convirtió en Citibanamex. Citibank es un banco estadounidense y ahora le hicieron Citibanamex, entonces yo no sé para qué le dejan el Banamex, Banco Nacional de México. O sea, imagínense nada más el grado de cinismo y de sinvergüencez al momento de esto, dejándonos comisiones del 39% cuando en sus países de origen está el 20%, 19%, 25%, 18%, 14%, y nosotros desde el 39% hasta el 19%, casi dobleteadas o siempre más altas, que eso no es posible. Vamos a escuchar esta parte también muy importante sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad en México en la conferencia de la mañana de hoy. De la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético, de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos, y hay una inversión, les diría, deuda pública mediante el mecanismo de Pidirega de más de 20,000 millones de pesos. Entonces vamos a hacer una consulta en Morelos
para que podamos utilizar esa planta, porque hay protestas y no se puede conectar, faltan 150 metros de ductos. Cuando se hizo este gasoducto, no hubo consulta, se afectó a campesinos, se les persiguió, se les encarceló. Nosotros tenemos que reparar ese daño, por eso se está planteando de que la planta termoeléctrica de Morelos no va a contaminar. Vamos a pedir a la ONU, de manera particular a la UNESCO, para que certifique sobre la calidad del agua que se va a utilizar en la planta, y vamos a bajar la tarifa de consumidores de energía eléctrica en Morelos. Va a ser la tarifa más baja para Morelos, porque nos importa esta planta que va a alumbrar todo el estado de Morelos. De todas maneras va a ser una consulta y van a ser los ciudadanos de Morelos los que van a decidir, ellos van a tener la última palabra. Pero así como esta situación. Entonces ya venían, ellos tenían un plan armado, estos prianistas precisamente, para mantener a México en el fondo del mar. Calderón fue secretario de Energía en el gobierno de Fox. Fox, que salía a decir que en su campaña que él se iba a encargar de desaparecer a los priistas y él iba a erradicar todos esos malos manejos. Yo me acuerdo de su campaña presidencial y es otra vez reiterar, recordar, amigos, amigas, señoras y señores, que de lo único que para lo que son buenos es para mentir, para envolver engaños, para envolver mentiras en promesas y para únicamente haberle servido al gobierno gringo, al gobierno español, al gobierno de quienes me digan, pero manteniendo a México en el fondo del mar, en el fondo de las cosas, que eso es lo más lamentable. Así como escuchamos a nuestro presidente, él dijo que los contratos leoninos para la Comisión Federal de Electricidad y 5 puntos más de la mañanera, el presidente buscará cambiar contratos de empresas eléctricas, además pondrá bajo la lupa a las compañías extranjeras. Acompañado de Manuel Bartlett, director de la Compañía Federal de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló diversas irregularidades cometidas en contra de la empresa pública en años pasados y que por eso yo les traje rápidamente un fragmento del historial de cómo y cuándo desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro contra las empresas públicas en años pasados. Esto es lo más destacado de la conferencia de la mañanera, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad paga por nada, buscarán cambiar contratos. El mandatario federal acusó que la política neoliberal de gobiernos pasados buscó perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad, la cual antes proveía el 100% de la energía que se consumía en el país. Esto ocasiona que la electricidad en México sea más cara que en Estados Unidos. El titular del Ejecutivo detalló que hay 7 gasoductos privados sin funcionar, así como lo escuchamos, y la empresa pública debe pagar a sus propietarios aunque no reciba gas. Pero además la CFE tiene que pagar por el préstamo que se traduce de una inversión de 10,000 millones de dólares que se tendrán que pagar cerca de 70,000 millones en 25 años. Así de grave dejaron y designaron esta deuda a los prianistas Calderón y Fox. Por este alquiler llevamos pagados desde el 2015 62,000 millones de pesos y seguirá así pagándose hasta llegar a 70,000 millones de dólares. De continuarse estos contratos, la Comisión Federal de Electricidad está en una posición realmente en quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión. Lo que se quiere revertir es el autoritarismo utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a los particulares. Queremos que haya una inversión privada nacional y extranjera
pero también se requiere o se quiere que las empresas extranjeras actúen con una dimensión ética. Otra situación aquí que es muy importante leer. Nuestro presidente aseguró que su gobierno tiene el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, lo mismo que la gasolina. Al respecto ofreció que en la medida que se vaya rescatando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, estos costos podrán bajar. Específicamente en el sector eléctrico, el mandatario adelantó que su equipo buscará a las empresas privadas para que ayuden a que no se suban las tarifas. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar el costo de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera que se va a hacer por la fuerza, queremos que haya una participación voluntaria, expresó. Entonces, el nuevo director, Manuel Bartlett, abundó que hay más contratos realmente leoninos en los cuales estableció que la iniciativa privada construyera ductos, pero si por cualquier motivo las obras no podían seguir, la paraestatal les pagará como si estuviera recibiendo gas, aún sin recibirlo. ¿Qué es un contrato leonino? Probablemente a lo largo de la vida hemos escuchado hablar de palabras y conceptos, términos que no nos quedan grabados en la mente, pero que luego en la realidad no entendemos igual su significado real, o cuanto menos no entendemos su origen y sus raíces más profundas. En este artículo vamos a ver el significado y raíces de aquello que significa un contrato leonino. Es muy probable que ya se esté familiarizado con las expresiones como, por ejemplo, condiciones leoninas, ¿no? Unas condiciones leoninas son unas condiciones dentro de un acuerdo entre distintas partes, más ventajosas para una de las partes y muy desventajosas, casi dantescas, para la otra parte. En consecuencia, un contrato leonino es aquel contrato firmado que somete a una de las partes a una de las condiciones muy malas, para que una parte de los firmantes y muy ventajosas para la otra parte de los firmantes. Visto aquellos que por definición un contrato leonino, dos grandes líneas se abren frente a nosotros para exponer. Por un lado, vamos a las similitudes o analogías entre lo leonino y lo abusivo, y por otro lado veamos el origen del significado leonino. Puede ser considerado nulo completo parcialmente por contar con cláusulas abusivas, que eso también se incluye dentro de esto. En realidad, la fina línea que divide aquello que separa la libre decisión del pacto entre las partes, por muy draconianas, o sea, malas que sean, las condiciones pactadas puedan parecernos, y la cláusula abusiva o el contrato abusivo es muy fina, casi no hay una diferencia. Y vamos a escuchar de parte del nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad precisamente el nombre de todas esas personas que empezaron a hilar todo este plan diabólico, realmente malicioso, en contra del favor del progreso y el bienestar en México en este tema de la Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente, en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se crea una combinación entre los sectores privados y estas antiguas autoridades, que ha generado lo que se ha descrito, que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa histórica que electrificó al país en unos cuantos años, se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50% de la energía, con toda una serie de mecanismos y desde luego con la participación de funcionarios públicos. Me encarga el presidente que recordemos quiénes han sido en este trabajo de destrucción a la CFE para colocarla de ser absolutamente suficiente en el país y convertirla hoy, hasta hoy digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a
a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía SADCB que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ¿verdad? Ha sido participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido secretario de Energía y director general de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del Consejo de Administración de una empresa IEnova, que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras como Cavis, Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpias. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente de Evergrid, que está vinculado a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox, consejero independiente de esta empresa Avangrid, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, es consejera e independiente y actualmente directora de Iberdrola México. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker. A través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufman, jefe de unidad de asuntos jurídicos de CENER de Felipe Calderón, es secretario y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, además de todo esto, el hecho de que nos den el nombre de 9 personas y entre ellos 3 expresidentes que precisamente consintieron, dieron permiso de que lo que podíamos muy bien producir en México para engrandecerlo, además de que se encargaron de debilitarlo. Les voy a presentar un audio de lo que acaba de decir
Calderón hace apenas un par de horas, una hora, para que podamos ver cómo el cinismo, cómo el hecho de que alguien está enfermo de poder, porque en los hechos en México son contundentes precisamente del debilitamiento, porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Manuel Bartlett, nos dijeron a decir de primera mano realmente lo que ocurrió y con qué desfachatez lo hicieron. Vamos a escuchar a este Calderón que sigue apuntándose como realmente un traidor, un enemigo a México y que no nos sirvió para nada más que para mantenernos en el fondo. Únicamente voy a presentar el audio, vamos a escucharlo. De que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no solo global, sino nacional, por cualquier mérito que la presente. Y si no, que se calle. Si un presidente no puede trabajar para las empresas que finalmente operan en México, ¿no? Pues no solo para las extranjeras, ¿estás de acuerdo? Pues tampoco para las privadas, ¿no? Pues sí, no. Si esto es así, Sí, no, para nada, dicen que no se puede trabajar para ninguna. Para ninguna, entonces, yo le pregunto con mucho respeto al presidente López Obrador, ¿de qué va a vivir después de que salga de la presidencia? Si no va a poder trabajar para ninguna empresa en México. ¿Cómo que de qué va a vivir un expresidente? ¿Alguien que es honesto? Para empezar, además, con los sueldazos que ellos mismos se propinaron los prianistas, pues por lo menos, ¿no? Mostrar un gramo de honestidad, de decencia, y decir, de aquí, pues yo voy a invertir abriendo mis empresas, ¿no? En otro estilo, en otra índole, que nada tengan que ver con el gobierno, que eso es algo que también ha apuntado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué pueden vivir de una empresa que realmente entonces encuentre, ayude al desarrollo, a darle empleo a las personas a lo largo y a lo ancho del país? Porque ellos, díganme en qué ha aportado. Yo le preguntaría a Calderón, ¿en qué has aportado al país? ¿O cuál fue tu aportación, siendo que te sigues mostrando de una manera así, como muy bien lo apuntó Tatiana Cloutier? ¿Sí? Da pena ver jugar a Felipe Calderón de vocero, reportero y analista, y todavía este señor se digna a responderle. Lo que da pena es este gobierno de los pobres, gobierno de los pobres, o sea, persona prepotente realmente. Él quedó muy lejos de la repartición de humildad. Tenga tantos departamentos de lujo en el extranjero, los oculten y encima lo defienda, así como él ocultó y defendió precisamente la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, siendo secretario de Energía, y en el cual los mexicanos seguimos pagando tantos. Es realmente lamentable lo que tenemos que pagar, es abusivo, y que precisamente nuestro gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, consciente de lo que tiene que erradicar, consciente de que hay contratos leoninos, consciente de que dejaron a México hundido y en manos además del extranjero, porque eso es fuga de capital, y esa fuga de capital precisamente sirve para seguir dejando a México en el fondo del extranjero. Como ven, amigos y amigas, señoras y señores, a veces en los videos no se pueden traer de 12 minutos para que todas y todos ustedes estén lo mejor informados. Trato yo de darle la mejor forma, el mejor fondo, y esto no me puede limitar a mí a traer videos tan cortitos, porque si no ustedes únicamente quedarían con una idea escueta. Eso es lo que yo pienso, esperando y agradeciéndoles que llegan hasta este punto en el video, agradeciendo como siempre sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, realmente agradecido, esperando que su lunes 11 de febrero del 2019 transcurra de la mejor manera. Yo aquí les seguiré elaborando los videos de la mejor manera para que todos y todas ustedes resulten lo mejor informados, que eso es lo más importante en una cuarta transformación naciente, en una cuarta transformación que hay cosas que hay que esperar y darle tiempo al tiempo, a que se rehabiliten tantas cosas, a que se corrijan tantas cosas, pero precisamente nuestro gobierno, como debe de ser, así se está mostrando y en eso se está ocupando. Vamos como mexicanos y mexicanas, realmente nosotros a responder con ese apoyo, así como nos los pidió Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre del Zócalo. No me dejen solo, vamos a acompañarlo y vamos realmente cada uno de nosotros
a portarnos bien, a ser justos, a tratar bien a los demás, porque eso también cabe entre nosotros. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Hasta la próxima.